Entendiendo tu potencial. Se dice que existen 3 tipos de personas: las que hacen que las cosas pasen, los muchos que ven pasar las cosas y la gran mayoría quienes ni siquiera tienen noción de lo que está pasando. La mediocridad es muchas veces vista como normal o lo predominante en muchas áreas. Sin embargo, muy pocos analizan con objetividad la posibilidad de enfrentar el reto de ir más allá de nuestras habilidades y capacidades conocidas. Un personaje dijo en una ocasión: yo solo soy una persona, sí, pero yo soy una persona y no lo puedo hacer todo, pero yo puedo hacer algo. Claro que puedo hacer, claro que podría hacer algo. Con la ayuda de Dios, yo lo haré. La mayor riqueza del planeta no se encuentra en los campos petroleros de Medio Oriente, en las minas de oro y diamantes de África, de uranio en Rusia. La respuesta quizás te sorprenda. La mayor riqueza del planeta yace a pocas calles de donde te encuentras, y es en el cementerio de tu comunidad, donde fueron a quedar sueños que nunca sucedieron, canciones que nunca se cantaron, libros que nunca se escribieron, pinturas que nunca cubrieron los lienzos de una tela, ideas que nunca fueron compartidas, visiones que nunca se hicieron realidad, inventos que nunca fueron diseñados, planes que nunca pasaron de ser modelos mentales. Nuestros cementerios están llenos de todo ese potencial desperdiciado. En realidad, esa es una gran tragedia. Más aún, hoy día podemos ver en las calles gente que ha ido teniendo sueños, deseos, aspiraciones, pero están perdidos en la mediocridad, resignados, acomodados a su situación y condición. Peor es el caso de quienes viven en la esclavitud de los vicios y excesos, pobreza, prisión, etc., lo cual es una tragedia mayor. Pregunta: ¿eres un candidato para contribuir con tu riqueza potencial en el cementerio? Contéstate las siguientes preguntas: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuánto potencial tengo? ¿De qué soy capaz de hacer? ¿Bajo qué criterios debo medir mis habilidades? ¿Quién pone los estándares? ¿Cuál es el proceso para maximizar mis habilidades? ¿Cuáles son mis limitaciones? Dentro de las respuestas a estas preguntas yace la clave de la realización efectiva en la vida. La mayor tragedia en la vida es ver morir el potencial sin ser descubierto o sin descubrirlo. Quieras o no, hay una riqueza en potencia en ti. Tú debes decidir si lo robarás al mundo o bendecirás al mundo mediante el potencial que hay en ti. Tú eres mucho más de lo que tú has hecho hasta ahora. Un trozo de madera seca bien podría servir para leña como cualquier desperdicio, o puede convertirse en una hermosa escultura de madera de alto precio y digno de exponerse en la mejor galería. La diferencia estriba en que unos miran y otros ven. La Biblia nos enseña la parábola de los talentos, que son símbolo de las habilidades que nuestro Creador ha puesto en cada uno de nosotros. En esa historia, el maestro confía alguna de sus riquezas a 3 siervos. El primero invierte y lo duplica. El segundo también duplica lo encomendado. Y al preguntarle al tercero por los talentos, éste respondió: tuve miedo y lo escondí, y te lo devuelvo tal como lo recibí de ti, mereciéndose la reprimenda de su vida por no utilizar los talentos que se le dieron, recibiendo el calificativo de inútil y negligente. No es opcional, somos responsables del potencial dentro de nosotros. El éxito a veces se convierte en un enemigo del potencial porque nos adormece con la sensación del logro y la satisfacción, sin reparar que el potencial no tiene plan de jubilación. No permitas que tu no puedo interfiera con el sí puedo hacerlo. En esencia, lo que tú ves no es todo lo que hay.
Definamos la palabra potencial. ¿Qué es potencial? Potencial es la habilidad dormida, potencia reservada, fortaleza sin descubrir, éxito inusual, talentos escondidos, capacidades encubiertas. Todo lo que tú puedes ser, pero no lo has sido aún. Todo lo que tú puedes hacer, pero no lo has hecho aún. Todo lo que puedes alcanzar, pero no lo has alcanzado todavía. Todo lo que puedes lograr y no lo has logrado. Potencial es la habilidad no manifestada y potencia latente. La más grande tragedia que te podría pasar no es morir, sino nunca realizarte a tu completo potencial. Para ilustrar el concepto, no hay mejor ejemplo que la semilla. Si mantengo una semilla en la mano y te pregunto, ¿qué ves?, tú podrías responder lo que obviamente ves, y es una semilla. Eso es lo que tú estás viendo. Sin embargo, si tú entiendes la naturaleza de la semilla, tu respuesta podría ser un hecho, pero no una verdad. La verdad es que yo mantengo un bosque en mi mano. ¿Por qué? Porque en cada semilla hay un árbol, y en cada árbol flores y frutos con semillas en ellos. Y esto a su vez tendrán más árboles, flores, frutos, etcétera, etcétera. En esencia, lo que ves no es todo lo que hay, eso es potencial. No lo que es, sino lo que podría ser. Dios creó con todo un potencial en su interior. Dios puso a Adán como primer hombre y lo bendijo y dio promesas. La humanidad futura dependía de Adán y en él estaba ese potencial. Dios empieza con una semilla. Tú eres una semilla en muchos sentidos. Dios ve lo que no es visible para nosotros. Muchas veces morimos sin llegar a conocer o explorar nuestros dones, habilidades y éxitos ocultos dentro de nosotros. Venimos a ser como baterías de un radio que nunca emitió sonido, alguno quedando como un potencial desperdiciado con un destino final en el cesto de la basura. Supón que hubieran muerto Shakespeare antes de escribir sus obras maestras, que hubiera muerto Miguel Ángel antes de pintar su Capilla Sixtina, o Da Vinci antes de pintar la Mona Lisa y sus inventos, o Mozart antes de escribir sus partituras. ¿Cuánto se hubiera perdido la humanidad? O Moisés antes de ver la zarza ardiendo, o Pablo antes de encontrarse a Jesús de camino a Damasco, o Wesley antes de sacudir a Inglaterra. La historia sería sin duda muy diferente. ¿Qué hubiera pasado si tu padre hubiera muerto antes de concebirte, o tu madre antes de tu nacimiento? ¿Qué perdería el mundo si tú no hubieras nacido? Te llevarías canciones, poemas, libros, inventos, curas o descubrimientos a tu tumba. Lo peor que podría estar haciendo es desperdiciar tu vida por la vía fácil, la de la mediocridad, la de no tener presiones, compromisos, responsabilidades. No tienes derecho a morir con las canciones, poemas, inventos y aportaciones que beneficiarían a mis hijos y a las futuras generaciones, ni con la riqueza, tesoros y dones que hay en ti. Eso sería prácticamente robarle a la humanidad. Si Dios creó todo lo que tiene vida con un potencial, es porque Él es el principio del potencial. Él es el omnipotente, Él es el todopoderoso. Todo lo que fue y todo lo que es fue en Dios. Dios es el principio, es la raíz, Él es la fuente de toda la vida. Antes de que hubiera tiempo, hubo tiempo en Dios. Antes de que Dios formara la Vía Láctea, esta ya existía en Él. En el libro de Génesis dice que Dios es el principio. Según el primer capítulo del Evangelio de San Juan, encontramos que antes que hubiera un principio fue Dios.
todo lo que existe es en Dios. En Él estaba la vida. De manera asombrosa nos muestra que lo invisible vino a ser visible. Dice Hebreos 11, capítulo 3, que todo comienza con una idea. El universo antes de ser formado fue idea de Dios. Él concibió primero su plan y después Él habló o dijo hágase y se hizo. Si observamos bien, esto fue más bien un proceso. Sin caer en espinosos asuntos teológicos, encontramos que todo esto fue un trabajo muy arduo, de tal manera que aun siendo Dios todopoderoso, al séptimo día descansó, introduciendo el día de reposo, pues Él conoce que la vida produce trabajo y el trabajo obliga a un determinado reposo. Ahora, yo pregunto, ¿quién eres tú? Si ves una roca de regular tamaño y te preguntas ¿qué ves?, probablemente digas cualquier cosa, la forma de un país, quizá. Pero si le preguntas lo mismo a un escultor, él tiene en su mente solo formas hermosas, al final una costosa escultura. Hay mucha gente que solo vieron en ellos la roca y murieron, pero Dios quiere mostrarnos en realidad lo que hay dentro de nosotros. No permitas que nadie te menosprecie o que te haga sentir inferior. Tú no eres un chiste o una broma, eres alguien tan valioso que Jesucristo decidió voluntariamente morir por ti en la cruz del Calvario por tu salvación y para reclamarte para Él. El único juez válido es el Espíritu de Dios. No aceptes opiniones denigrantes de otros porque ellos no ven en realidad lo que hay dentro de ti. Dios, en cambio, mira y ve. Miró a Adán y vio al mundo. Miró a Abraham y vio a todas las naciones. Miró a Jacob, un engañador, y vio a un Mesías. Miró a un Moisés, un asesino, y vio a un libertador. En un cuida ovejas, como David, él miró a un rey. Valdría la pena estudiar el caso de Samuel, pero por obviar te lo encargo de tarea. ¿Cómo en Samuel puede que los demás no vean lo que realmente hay en ti? Y peor, aún tú mismo puedes llegar a creer que nunca serás nada extraordinario, o bien pasarte la vida cumpliendo con otros para demostrar que eres alguien. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie, sencillamente porque ya eres alguien. Según el libro de Génesis, toda la creación, incluyendo la humanidad, proviene de Dios. En el caso del ser humano, fue con el aliento de vida de Dios, a su imagen y a su semejanza. De ninguna manera te creas la patrañas que vienes de no sé qué, que somos del mono, que venimos de la evolución o un primate. Tú y yo venimos de Dios. Tienes dentro de ti los atributos que provienen de Dios. No busques en la creación quién eres, sino busca al creador de la creación. La clave del entendimiento de la vida está en la fuente de la vida, no en la vida misma. No le creas a los que te digan que no cumples sus expectativas. Tú eres y serás solo lo que tú decidas ser. Probablemente hayas cometido errores, faltas, delitos, tomado malas decisiones, etc. Pero ni eso anula el potencial latente que hay en ti y que hay en mí. Es importante señalar que la relación Dios versus hombre se rompió a causa de la desobediencia, es decir, a causa del pecado, y los planes y propósitos se perdieron, quedando solo una distorsión y sin una claridad de comprensión de lo que Dios tiene para su pueblo. Y el diablo ha aprovechado de todas sus argucias para subyugar a la humanidad, manteniéndola en un estado de decepción, frustración, desobediencia, rebeldía, etc. Pero en 1 de Juan capítulo 3 verso 8 dice que el Hijo de Dios apareció
para destruir la obra o las obras del diablo. Así que sacude de tu vida el mal autoconcepto. No te preocupes por tu coeficiente de inteligencia o por tu apariencia o por los comentarios. Preocúpate por sacudir todo error del pasado de tu vida y mantener una verdadera comunión con Dios mediante Jesucristo. No olvides que el pecado frena, que los errores frenan, incluso el miedo paraliza nuestro potencial. No busques imitar lo malo, sé auténtico en tu fe. El diablo se ha dedicado a tergiversar y a corromper la creación de Dios. La verdadera sabiduría solo viene de Dios. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, se restablece la relación con Dios, y cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, despierta nuestro potencial divino y dormido hasta ese momento. Posiblemente digas: yo soy cristiano, llego a una iglesia, canto y hago oración. ¿Por qué? Porque hay más que eso. Debemos tener hambre y sed de las cosas profundas de Dios, la sabiduría de Dios. Pídele al Espíritu Santo la revelación de Dios para tu vida. Te pregunto, ¿por qué naciste? Eleanor Roosevelt dijo una vez: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Existe un problema existencialista que atravesamos todos. Posiblemente los demás, a nosotros mismos, no tengamos respuestas muy claras sobre el por qué nacimos y por qué estamos vivos. Sin embargo, Dios ve más allá de los que podamos o pueden ver en nosotros. De manera sencilla y clara, el Salmo 139 en un resumen dice que tú estás aquí porque Dios quiso que nacieras. Como tú viniste al mundo no es en realidad tan importante, y si tú estás aquí es porque Dios ha cuidado de ti. Como al escribir un libro, Dios tiene capítulos nuestros desde antes de nacer, y algunos capítulos que Él escribió no han sucedido todavía. Es más, probablemente las mejores cosas de tu vida, el mejor capítulo de tu historia ya está escrito, pero no ha sucedido. Es decir, en los próximos días que vienen, en los próximos meses que vienen, van a ocurrir los mejores capítulos de tu historia, independientemente de tu edad y tu situación aún no han comenzado. Dios diseñó cuidadosamente planes preparados para que los vivieras. Estás hecho y hecha a la imagen de Dios, y el plan de Él es perfecto y correcto, sin faltarle o sobrarle nada. Pero ese potencial para vivir la vida preparada por Dios solo es posible accederlo si consciente, voluntaria, emotivamente aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el primer paso obligado para entender por qué naciste. Dios nos creó para glorificar su nombre. Recuerda que al compartir la naturaleza de Dios, Jesús dijo: ustedes podrán hacer mayores cosas de las que yo hago si solamente creen. Marcos capítulo 11, verso 23. Bueno, avancemos un poco más allá de estos conceptos. Dios trabajó con su creación con un plan, con un diseño concebido en su mente, y le dio forma y puso las cosas en su sitio como Él había determinado. Esto quiere decir que un pensamiento es una palabra silenciosa. Una palabra es un pensamiento manifestado. Una idea es la conceptualización de un pensamiento. De ahí surge la imaginación. El libro de Efesios nos reta a creer que Dios es capaz y voluntarioso para hacer excediendo en abundancia más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Esto implica usar nuestra imaginación para de ahí pasar a un plan de acción. Mucha gente no pasa más allá de concebir una idea. Esto es triste.
Ellos son usualmente seguidores, son gente que con su imaginación hablan mucho, pero nunca hacen nada. Son los soñadores, pero aquellos que su imaginación la plasman en un papel o plan son los visionarios que ven grandes cosas en su mente. Sin embargo, mucho cuidado. Existen muchos visionarios en los cementerios también, porque tuvieron la visión que nunca convirtieron en su misión. Cuando un visionario se convierte en misionario, es ahí las personas que cambian el mundo. Permítame explicarle. Si tú no tienes por escrito tu plan general de vida, tú puedes decidir algo ahora mismo y cambiar 5 minutos más tarde. Estarás confundido, desorientado, frustrado. El proceso requiere de un plan de acción. Las ideas se deben aterrizar para que influyan en nuestra vida o en tu vida. Ahora te digo, detente. Traza tu curso, haz algo ahora mismo para plasmar tus planes, revisa tus avances, de cuán cerca están de alcanzar tus metas, de corto, mediano y a largo plazo, pero ponte en movimiento y verás cómo el poder de Dios se empezará a mover en ti. Haz un plan, deja claras tus motivaciones, piensa, sueña, imagina y planea quién quieres ser y empezarás a ver el por qué Dios te creó y la obra que ha diseñado para ti. Estás destinado por Dios para revelar su gloria. No desearía a ti borrarte de promesas bíblicas en cuanto a la fidelidad y deseos de Dios para su pueblo, pero no olvides que son promesas condicionadas y no disponibles para mentecatos y pusilánime. Pero por si dudas, te recomiendo leer Deuteronomio capítulo 28, Josué capítulo 1 del verso 8 al 9, Josué capítulo 23 del verso 10 al verso 11. Te recomiendo Salmos capítulo 40 y muchos casos más. Ahora, te digo, ¿qué puedes hacer? La gente que cambia el mundo es la gente que ha eliminado la palabra imposible de su diccionario. Los hombres y mujeres que cambian la historia son aquellos que afirman lo único imposible que conocemos es que nos puedan detener. Podemos hacer todas las cosas por la habilidad depositada en nosotros desde la creación y despertada en nuestro reencuentro con Dios a través de Jesucristo. Dios es la fuente de todo potencial, porque todo lo que esta fue en Dios, es decir, el único límite de tu potencial es Dios. En pocas palabras, el único que nos puede limitar a realizar lo que vinimos a hacer es Dios. Para cualesquiera cosa que Dios te llame, para cualquier cosa que Dios te llame, repito, para cualquier cosa que Dios te llame a hacer, Él te proveerá. Si Dios te llama a hacer algo, Él sabe que puedes hacerlo. Así que no le digas a Dios que no puedes. Lo que tú estás haciendo ni se acerca a lo que tu habilidad es capaz. Lo que has logrado hasta ahora no es ni en broma. No es ni una broma cuando lo comparas con lo que podrías lograr. Esto nos pasa por no trabajar lo suficiente con el poder de Dios. Ninguno puede determinar hasta dónde puede llegar excepto Dios y tú. Así que no hay nada en el mundo que debiera detenerte de maximizar tu potencial y lograr cosas increíbles. Proverbios capítulo 23, verso 7 nos dice que si tú puedes concebirlo en tu mente, puedes hacerlo. En el fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, verso 23 dice, contra tales cosas no hay ley, o sea, límites.
Todo el fruto del Espíritu no tienes que pedirlo u orar por él. Si tienes a Cristo y al Espíritu Santo, en realidad en tu vida automáticamente están en ti. Tu potencial es todo lo que está en Cristo Jesús. Pero no hay nada barato o parecido a la lotería. Recuerda que a Josué Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente ante tus retos que enfrentas o enfrentarás. ¿Sientes miedo? No te preocupes, es necesario el miedo para que el valor exista. Así que usa el miedo para ejercitar tu valor. Dios sabía que había valor en Josué, como lo hay en ti. Por favor, recuerda que eres más de lo que otros o tú mismo esperan de ti. Tu potencial es todo lo que eres capaz de hacer o alcanzar. Tú no has hecho esto aún, pero tú puedes hacerlo. Algo muy interesante es que no estás envuelto en una lucha sin esperanza. Algunos podrían decir que eres un caso perdido, que tienes tales o cuales malos hábitos, defectos, quizás hasta vicios. Pero hay buenas noticias. Dios está contigo, te ha mandado a dominar la tierra y la verdad es que puedes hacerlo. Dios nunca te demandará algo que no puedas hacer. Él no te creó para que seas controlado por algo, sino que te creó para que tú puedas controlar la tierra. Realmente es increíble lo que somos capaces de hacer cuando estamos bajo presión, peligro o alguna situación que exige de nosotros acciones extraordinarias. Nos sorprende nuestra capacidad de reacción, que está muy por encima de los estándares convencionales o normales. Esto es aplicable para nuestras vidas. Tú no has hecho más porque ninguno te ha retado a hacerlo. No digas: esperaré a que tenga exigencias y demandas y entonces reaccionaré a esa medida. Hazte tus propias demandas, sé proactivo, establece tus propias altas metas y estándares. No dependas de otros para exigirte tu mejor esfuerzo. Recordando el episodio de Mateo capítulo 14, verso 28, cuando Pedro ve a Jesús y le dice: Señor, si eres tú, permíteme ir a ti caminando sobre las aguas. Y entonces Jesús le dijo: ven. Lo demás ya lo conocen ustedes. Pedro tuvo un reto y por fe tomó el reto y caminó sobre el agua. Muchos ven a Jesús, pero pocos de nosotros le pedimos que nos diga qué hacer, que nos dé algo para retar a nuestro potencial. Dale a tu habilidad una responsabilidad. Esto podría cambiar el mundo. Dios ha prometido que Él puede hacer más allá de lo que puedas pensar o imaginar. Su poder está disponible para ti. Ese poder está operando en ti. Dios te ha dado habilidades que el mundo necesita. Han estado esperando por ti desde tu nacimiento. Hemos dicho que los hombres y mujeres que cambian la historia son aquellos que están contra los imposibles y que lo único imposible que conocen es que puedan detenerlos. Cuando vemos a alguien en silla de ruedas, algo nos pasa, pensamos que esa persona no está completa. Le tratamos como si disculpáramos su condición. De igual forma, cuando vemos a ciegos, ¿quién no tiene una mano? ¿Quién está cojo? ¿Quién no tiene un brazo? Nosotros limitamos su potencial a una silla de ruedas, o al perder una mano o un brazo. Reducimos a las personas a lo que son sus cuerpos. Tú no eres solo tu cuerpo. Algunas de las más grandes mentes en el mundo están o estuvieron en silla de ruedas. Tenemos muchos ejemplos de personajes que han aportado mucho más a la humanidad que una gran cantidad de los que dirían ser completos. Los atajos no funcionan. Ningún truco funcionará como se espera. Ben Johnson,
El atleta canadiense bien pudo pasar a la historia como el hombre más veloz de la tierra, pero por usar anabólicos fue humillado y pasó vergüenza. Posiblemente no necesitaba los químicos. Y la pregunta que nunca podrá responderse es: ¿hasta dónde hubiera podido llegar sin los estimulantes? Similarmente a aquellos que quieren títulos y grados académicos fácilmente, no existen buenas cosas que se consigan fácilmente. Y al pretender tomar atajos, finalmente descubrirán que no fue la decisión correcta. No existe ningún atajo para desarrollar tu potencial. Demanda algo de tu potencial. A menos que tú te hagas demanda sobre tu potencial, tú morirás con este sin explotarlo. A menos que te aventures a hacer cosas que nunca antes has hecho, tú nunca experimentarás las riquezas de potencial que hay en ti. Decídete hoy mismo a establecer tus altas metas. Dale a tu potencial las demandas. Esto es necesario para maximizar y retar a tu potencial. Las grandes obras en el mundo serán hechas por aquellos que no quieren obtener los créditos. Yo no quiero ser famoso, quiero ser fiel. No quiero ser bien conocido, quiero ser bien usado. No quiero ser poderoso, quiero ser potente. Se le atribuye a Albert Einstein la frase que dice que el éxito es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Hay mucha gente con grandes ideas, pero que no quieren tratar ni pagar el precio. Existen 4 pasos para lograr tus sueños: preparación en oración a Dios, planear con propósito, proceder positivamente, actuar persistentemente. El éxito nunca es el final, fallar nunca es fatal. El más pobre de los hombres es aquel sin un sueño. No por el temor a fallar te cohibas de tratar. Número 1, la clave de tu potencial. Todas las cosas tienen una fuente y la fuente determina el potencial. El ser humano proviene de Dios y tiene atributos de Dios, pero tiene que estar relacionado con su fuente para mantener la vida. Así como las ramas de la planta de la vid solo tienen vida si están conectadas a su fuente y raíz. Jesús dijo que Él era la vid verdadera. Juan capítulo 15, verso 1. Porque hay muchas otras vides: educación, ciencia, filosofía, religión, etc. Podrías tener muchos grados académicos, pero vivir por debajo de tu potencial porque estás alimentándote de una falsa vid o savia. Vivir una vida victoriosa no depende de nosotros, depende de quién estamos o a quién nos estamos manteniendo o de quién estamos siendo mantenidos. Jesús dijo: permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede llevar fruto por sí misma. Esta debe permanecer en la vid. Ninguno de ustedes puede llevar fruto a menos que permanezca en mí. Juan capítulo 15, verso 4. Pero todas estas promesas son reservadas para unos pocos, para los discípulos solamente, no religiosos, no dominalistas, solo para los discípulos, limitando tu potencial ilimitado. Muchos de nosotros pasamos situaciones difíciles tratando de proyectar una buena actitud hacia nosotros porque nos sentimos mal con nosotros mismos. Los grandes pensadores positivos y motivadores personales, al igual que los psicólogos, todos están de acuerdo que si tú te sientes bien contigo mismo, entonces tu actitud hacia otros será influenciada por esa condición. Sin embargo, para muchos programas de autoayuda, esto es simplemente un intento de convencernos por nosotros mismos, por un recurso mental de que somos valiosos. Este es un intento para convencerte de algo que tú no crees.
Tu verdadera habilidad y potencial no debe ser medida por las limitaciones de una prueba académica o del promedio del coeficiente intelectual. No debe ser determinada por las normas sociales, culturales, económicas de tu sociedad. La sociedad no te creó. Tú no eres producto de tu cultura. Tú no eres un engendro de la economía. Tú no fuiste creado por la Secretaría o el Departamento de Educación. Por lo tanto, ninguno de estos tiene el derecho de determinar cuánto potencial realmente posees. Si tú quieres conocer cuánto potencial tienes, primero descubre quién es tu creador y manufacturero. Entonces, checa las demandas que Él está haciendo sobre tu vida. Cualquier cosa que Él te esté demandando, tú lo puedes hacer. La clave para conocer tu verdadero potencial es conocer tu fuente. Nunca comprenderás, realizarás o maximizarás tu potencial o tu verdadero y completo potencial sin una relación con tu fuente. Un hombre sin una relación con Dios, es decir, un hombre sin una relación con su fuente, tiene limitado su potencial. Él nunca podrá lograr conocer lo que es capaz de hacer. Pregunta: ¿cuál es tu desventaja? ¿Una silla de ruedas? ¿Un estatus económico desfavorable? ¿El color de tu piel? ¿Una enfermedad? ¿El nivel de tu educación? ¿Divorcio? ¿Abuso infantil? ¿Complejos? ¿Traumas? ¿Ceguera? ¿Sordera? ¿Tartamudez? ¿Pobre autoestima? Cualquier cosa que tú percibas como desventaja, nunca permitas que tu verdadero potencial venga a ser una víctima de las limitaciones físicas o ambientales. Alcanza más allá de tus manos. Tu cuerpo no es todo tu potencial. Te motivo a desarrollar y a mantener una correcta perspectiva del cuerpo, del alma y del espíritu. Claves para la plenitud del potencial. La mayoría de las personas no somos afectas a leer los manuales de fabricantes y manufactureros en cuyas páginas encontramos características, recomendaciones, condiciones para las garantías, etc. Existe un manual del manufacturero del ser humano. Dios en su manual lista las cosas que nosotros somos capaces de hacer. En la Biblia encontramos muchas citas acerca de nuestro potencial. En Génesis capítulo 1 dice que somos creados por Dios a la imagen de Dios, con funciones similares a las de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios y Dios funciona por fe. Tú y yo fuimos diseñados para operar por fe. Nuestro potencial, por lo tanto, necesita fe en ese orden para ser maximizado. Tú tienes la habilidad para imaginar y planear hacer cualquier cosa. Si tú decides hacer algo y tú crees en esto lo suficiente y decides por ti mismo trabajar duro por esto, nada en el universo puede detenerte. Eso es lo que Dios está diciendo en Génesis capítulo 1, verso 6. O Génesis capítulo 11, verso 6, El potencial para hacer y planear algo está en ti si tú crees y perseveras. Tú tienes el potencial para convertir lo imposible en posible. Marcos capítulo 9, verso 23 dice que todo es posible para el que cree. Y Juan capítulo 15, verso 7 dice que tú tienes el potencial para recibir cualquier cosa que tú pidas si permaneces en Jesús. Esto equivale a tener un cheque en blanco con una condición para hacerlo efectivo, que es permanecer en Cristo y en su palabra. Juan capítulo 14, verso 12 dice que tú tienes el potencial para hacer cosas más grandes que las que Jesús hizo. Pecado o rebelión contra Dios bloquean nuestro potencial. Jesús vino a morir para que tú puedas conocer quién eres y cuál es la plenitud de tu potencial. Dios ofrece perdón y esperanza mediante Jesucristo. Solo después que tú le dices sí a Jesús, tú puedes iniciar la jornada de desarrollar todo el potencial que Dios puso en ti desde antes que naciera. Te invito a hacer
la siguiente oración en fe conmigo. Querido Padre Celestial, hacedor y creador de mi vida, hoy rindo mi vida a ti, total y completamente, para la reparación, mantenimiento y renovación en Jesucristo. Yo lo confieso a Él como único Salvador de mi vida y me someto a Él como mi Señor. Por fe, en este momento recibo el Espíritu Santo, quien con su poder me hace un ciudadano eternal de tu reino celestial. Decido por mí mismo servirte y reconocerte en todos mis caminos, y me esforzaré para maximizar mi potencial para tu alabanza y para tu gloria. Esto lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Las claves para liberar el potencial son: clave número 1. Tú debes conocer tu fuente. Es esencial para entender la naturaleza, composición y consistencia de tu fuente. ¿Por qué esta es la clave para entender la potencia de tu potencial? Violaciones a las condiciones y estándares del manufacturero cancela la garantía. Dios garantiza el máximo desempeño de nuestro potencial si permanecemos relacionados a Él y sometidos a las condiciones, especificaciones y estándares puestos por Él. Número 2, o clave número 2, debes entender cómo el producto fue diseñado para funcionar. Dios creó al hombre y lo diseñó para funcionar como Él funciona en fe y en amor. Clave número 3. Tú debes conocer tu propósito. Cada cosa existe para un propósito específico. Dios te creó y te hizo nacer para un propósito. Cualquiera que éste sea, tú posees el potencial para llevarlo a cabo. Clave número 4. Tú debes entender tus recursos. Los recursos fueron creados para vivir sobre y con ellos, pero nunca para ellos. Clave número 5. Tú debes tener el ambiente correcto. Consiste en las condiciones que tienen un efecto directo o indirecto sobre el desempeño, función y desarrollo de una cosa, y pueden ser internas y externas. El ambiente correcto es la condición ideal necesaria para la maximización del verdadero potencial. Dios restaura nuestro ambiente interno. Clave número 6. Debes poner a trabajar tu potencial. El trabajo es la mayor clave para liberar tu potencial, que debe ser ejercitado y demandado sobre esto. Debes ser voluntarioso para trabajar. Clave número 7. Tú debes cultivar tu potencial. El potencial es como una semilla que debe ser cultivada, debe ser alimentado con el fertilizante de compañía positiva, darle el ambiente reto y valor, el agua de la palabra de Dios y los rayos de oración personal. Lee materiales que estimulen tu fe y tus sueños, o lee libros o escucha audiolibros. Clave número 8. Debes cuidar tu potencial. Es trágico cuando un árbol muere como una semilla o un hombre como un muchacho. Con toda la riqueza de tu potencial, debes ser cuidadoso para guardarlo y protegerlo. Debes guardar tus visiones y sueños del pecado, falta de valor, opiniones, distracciones, tradiciones, compromisos, etc. Satanás anda atrás de tu potencial. Mantente en guardia. Clave número 9. Debes compartir tu potencial. Ningún potencial existe por sí mismo. Tu depósito fue dado para enriquecer e inspirar la vida de otros. Clave número 10. Debes conocer y comprender las leyes de la limitación. Libertad y poder son dos de los más importantes elementos de nuestra vida. Potencial es la esencia de ambos. Potencia es poder, pero libertad
pero libertad necesita la ley para ser disfrutada y poder necesita responsabilidad para ser efectiva. Uno sin el otro produce autodestrucción. La obediencia es protección para el potencial. El hombre ha logrado muchas cosas sin Dios. Muchos inventores en el mundo son gente sin Dios. Imagínate lo que podría pasar si ellos estuvieran sometidos en Dios. Fuera mayor. La vida es más que abrigo, alimento, seguridad, contrario a lo que dice Maslow. Tú no necesitas cosas para disfrutar la vida. Necesitas la vida para disfrutar las cosas. Frecuentemente en nuestra búsqueda de cosas, con todos nuestros sentidos y nuestra mente demasiado ocupados en hacer una vida que no tenemos tiempo de vivir, la cumbre de los deseos de Dios para tu vida es que muestres a través de tu ser quién es Él. El potencial produce fe. Fe es conocer el potencial que hay. Hebreos capítulo 11, verso 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Marcos capítulo 11, verso 24 nos dice que las cosas que deseamos en oración creyendo las recibiremos. Mateo capítulo 7, verso 13 al 14 nos dice que hay una puerta ancha para las multitudes y una puerta angosta para la minoría. Ya sea que falles o tengas éxito, ganes o pierdas, no dependerá de Dios, sino de ti. Él está listo para hacer su parte si tú estás voluntarioso para cooperar con su propósito para tu vida. Ven por la puerta angosta. Sé uno de los pocos. Decídete a no ser uno del montón. Escoge ser alguien. Deja tus huellas en la arena de la historia y no te lleves nada de tu potencial al cementerio. Eres una persona con capacidad de hacer. Eres lo suficientemente valiente para encarar el reto y el riesgo de ser efectivo. ¿Creerás en alcanzar lo imposible a pesar de lo que otros dicen? Yo espero eso. El mundo necesita desesperadamente por gente que va por los milagros y que hacen que esto suceda. El mundo necesita gente que le crea a Dios por el potencial puesto en ellos, deseando alcanzar sus sueños lo suficientemente para moverse y actuar. Solo unos pocos encontrarán esta clase de potencial que les permitirá vivir de las profundidades de sus habilidades escondidas. Hoy, la mitad de la gente de nuestro planeta vive en países y condiciones que han llamado al tercer mundo, basado en estatus socioeconómicos. Esta gente viven como siervos, casi esclavos, a quienes le han robado su dignidad, identidad, autorrespeto, subyugados por otras potencias. Por los países desarrollados, mediante actitudes políticas y legislaciones, dan a entender que los países del tercer mundo no poseen el potencial para desarrollar las habilidades, inteligencia para igualarlos a los estados desarrollados. Deseo decirte que la gente del tercer mundo, negra, amarilla, café, tiene potencial ilimitado. Tú posees la habilidad para lograrlo, para lograr, desarrollar, producir y crear y desempeñar cualquier cosa que tu mente pueda concebir. Si está en tu mente es porque lo puedes lograr. Nosotros debemos ser voluntariosos para trabajar y desarrollar nuestro potencial en la tierra. Juventud, las artes, deportes, música, etc. La iglesia del tercer mundo debe empezar a tomar responsabilidad con su propia gente y apreciar que ellos tienen el potencial para desarrollarse en todas las esferas. Es crucial que no inhibamos nuestro potencial o no omitamos nuestro potencial para pintar un nuevo curso para el futuro al ser distribuidos por nuestra preocupación por el pasado. Tenemos la responsabilidad de depositar la riqueza de nuestro potencial en esta generación, así como la próxima generación puede contribuir su futuro sobre nuestra felicidad o fidelidad
para hacer todo lo que nosotros podamos posiblemente ser. Así como hay un bosque en cada semilla, así estoy seguro que hay un nuevo mundo dentro de tu mundo. Cualquier cosa a la que Dios te llame, Él ha provisto para eso. Que Dios te bendiga, y quiero que tomes esto como una nota importante. Dios nunca nos pedirá cuentas por lo que no hicimos o por lo que no pudimos hacer. Él nos pedirá cuentas por lo que pudimos hacer y no lo hicimos. Que Dios te bendiga.